Estimados hermanos en Cristo Jesús, hoy día, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les describirá por medio de un estudio o de una exposición la doctrina o también la presencia en nuestros medios cristianos evangélicos de Chile y el mundo sobre un fenómeno a nivel de la existencia de iglesias o congregaciones que ha partido de acuerdo a lo que nosotros podemos denominar un movimiento nuevo que ha generado iglesias y que hoy día en los medios cristianos se conoce como la teología de la prosperidad. Pues iniciaremos entonces la exposición sobre este tema. El surgimiento dentro de algunos llamados hombres de Dios al interior de alguna de sus iglesias de una mentalidad orientada hacia la búsqueda y obtención de bienes, y estos en forma excesiva, haciendo una ostentación indebida de ellos, como son grandes mansiones, autos de lujo, aviones, etc., ha dado paso a la llamada teología de la prosperidad, que trata de armonizar el rol que debiera jugar en las iglesias la fe y las riquezas. El presente estudio sobre la teología de la prosperidad está basado en los estudios y escritos de connotados hombres de Dios que han expuesto en extenso sobre este tema. Y nosotros hemos tomado parte de ellos y complementado con una visión sintética con base en la palabra del Señor y agregando análisis propios que por la gracia de Dios y con la unción del Espíritu Santo expondremos a ustedes al respecto para poder realizar este programa de televisión por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, y está destinado tanto a creyentes como a inconversos. Debemos decir que los análisis de doctrinas, como en este caso de la teología de la prosperidad, pueden resultar contradictorios para aquellos que han aceptado esta doctrina. Y no es nuestro objetivo ser dogmáticos y también con ello hacerles sentir de una manera especial o mal, derechamente hablando. Por ello nos pondremos lo que consideramos en el Señor un análisis al respecto, y serán ustedes, queridos hermanos y amigos en el Señor, quienes podrán hacer su propia lectura. Y por último, con relación a esto, declaramos que amamos a toda alma que busque al Señor según la luz que reciba, y oramos para que cada uno de nosotros, sin distinción, alcance y transite por el camino correcto, por la ruta bíblica que el Señor, nuestro Dios, ha trazado para que los creyentes transitemos por ella, por medio de su luz, en el Evangelio de Cristo. Iniciando el tema en cuestión, la teología de la prosperidad ve o interpreta la Biblia como un contrato entre Dios y los hombres. Si los hombres tienen fe en Dios, eso es lo que colocan los hombres en el contrato, el Señor por su parte, en la otra parte obligatoria del contrato, les dará entonces seguridad espiritual, económica y por lo tanto prosperidad. La doctrina enfatiza la importancia de la acción personal, sosteniendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea así bendecido. La teología de la prosperidad da paso a lo que llamaremos el Evangelio de la prosperidad, que también suele ser identificado como el Evangelio de sanidad y prosperidad, o Evangelio de pídalo y recíbelo, o también Evangelio de codicia. Generalmente en este tipo de iglesia surge en torno a líderes, ya sean hombres o mujeres, que en algunos casos se declaran haber recibido un mandato por revelación especial de Dios por medio de sueños para que sean ellas, estas personas, las únicas que interpreten y dicten doctrinas en estas iglesias. Existen otros casos en que el fundador de la iglesia, sin declararse un iluminado o haber sido mandatado especialmente, lidera una iglesia local o varias bajo esta doctrina de la prosperidad como un líder principal. Este movimiento nuevo del Evangelio de la prosperidad es uno de los que ha generado un crecimiento más veloz dentro de las iglesias evangélicas contemporáneas y ha cautivado a muchos hombres y mujeres impulsado por su doctrina y promesa de la bendición divina
sobre el éxito económico en el contexto de una economía de mercado que en los últimos 50 años domina el mundo. Inicialmente aparece con más fuerza entre las iglesias pentecostales y carismáticas, y de ahí se ha diseminado y actualmente a través de diversas denominaciones y tradiciones eclesiásticas. Este evangelio se enfoca principalmente en la posesión materiales, el bienestar físico y el éxito en la vida, lo que mayormente incluye abundantes recursos financieros, buena salud, vestimenta, viviendas, automóviles, ascensos laborales, éxito en los negocios, así como otras cuestiones de la vida, y planea como un gran objetivo congregacional la construcción de grandes y magníficos templos donde reunirse, por lo que están siempre demandando de sus fieles un financiamiento por medio de diezmos y ofrendas. Este evangelio afirma que los creyentes tienen el derecho a recibir las bendiciones de salud y prosperidad, y pueden obtener tales bendiciones mediante las confesiones positivas de fe y la siembra de semillas al pagar fielmente los diezmos y ofrendas. Entonces el grado de bienestar y adquisición material suele equipararse con la aprobación de Dios. Es decir, aquella persona que tiene una muy grande fe recibirá mucho. El Señor lo está bendiciendo y por lo tanto les estará dando prosperidad. Repito, el grado de bienestar y adquisición material suele equipararse con la aprobación de Dios, aunque la Biblia afirma que el Señor se interesa lo suficiente como para bendecir a su pueblo, y proveer sus necesidades. Y aunque hay formas legítimas de trabajar para satisfacer tales necesidades y no estar solamente pidiéndole constantemente al Señor como parte de este contrato que ellos han establecido y que da característica al Evangelio de la prosperidad. Este Evangelio suele hacer de la búsqueda de las cosas materiales y el bienestar físico un fin en sí mismo. Y como consecuencia, el presentar la obra de Cristo para salvación a los inconversos pasa poco a poco a dar paso a este bienestar y a la consecución de sanidades. El predicar al Señor Jesucristo crucificado como parte esencial del objetivo de toda iglesia cristocéntrica poco a poco va siendo abandonado. La escritura siempre se aplica en estas congregaciones y en ocasiones se malinterpreta o se manipula con el fin de promover el énfasis principal del Evangelio de la prosperidad, que es el de recaudar fondos de sus fieles. Básicamente tratan de justificar bajo la condición de que las riquezas fueran el resultado de la obediencia a Dios, y de la desobediencia es la pobreza. Las bases de las doctrinas del Evangelio de la prosperidad se encuentran en varias citas bíblicas. Si usted, por lo extenso de estas citas, no las vamos a leer, pero sí las vamos a nombrar para que usted pueda, en un momento dado, si así lo desea, ir a su Evangelio y leerlas. En Deuteronomio 26, 1 y 2, 12 y 13, que habla sobre cómo el Señor estableció para su pueblo, después de haberlo sacado de Israel, las ofrendas, y posteriormente cómo el Señor establece para su pueblo, en el 2 y 13, los diezmos. Y después en otras citas que vamos a nombrar, habla de las primicias. Aquí tenemos también Éxodo 22, versículos 25 y 27. En Levíticos 25, versículos 35 y 38. Deuteronomio 15, del versículo 1 al 11, que habla sobre el año de la remisión, de cómo el hombre, por lo que establece Jehová acá en su palabra, los obliga a poder destinar un corazón dispuesto para poder ofrendar, dar a el prójimo y con ello también a la iglesia. Todo lo que los versículos que hemos citado del Antiguo Testamento
se entroncan, o por decirlo así, se conectan con mucho entusiasmo con aquello que se establece en Lucas 5:38, es decir, la esencia de la idea de estos pasajes se conectan con otro de Lucas 5:38 y que dice así: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midas a otros, se les medirá a ustedes. En verdad este versículo se cita con entusiasmo y por lo general viene acompañado de un breve sermón sobre los beneficios que conlleva el ofrendar. Ahora, si nos vamos al contexto de Lucas, al contexto bíblico de Lucas 6:38, este se halla dentro del marco de la enseñanza del Señor Jesús sobre el amor y la misericordia y cómo nos relacionamos y tratamos a los demás y no como un contrato de carácter pecuniario o económico o de bienes materiales. Ustedes pueden leer el capítulo 5 de Lucas hasta llegar al 38 y podrán también deducir por la guía, guiados por el Espíritu Santo, sobre el verdadero objetivo y mensaje que el Señor Jesucristo está estableciendo en el versículo 38 del capítulo 5 de Lucas. ¿Será que estamos sosteniendo que no se debe ofrendar ni diezmar? No, de ninguna manera. Estos actos, si son aceptados libremente por los creyentes con alegría y buena voluntad, son considerados en el Evangelio y por el Señor como un acto de adoración, no como un contrato, es un acto de adoración entre los hombres que creen y el Señor que les ha salvado y los ha hecho sus hijos. Y no como un contrato entre Dios y los hombres en el que el hombre pone una gran fe representada por jugosas ofrendas o diezmos y Dios se compromete a conceder todo tipo de peticiones y el hombre tiene todo el derecho de exigirle a Dios que se cumpla dicho contrato. Muchos pastores de estas congregaciones les dicen a sus fieles: pidan nomás, Dios no se puede negar a sí mismo, Dios se comprometió a darles riqueza, pídanle riqueza. Ustedes tengan comunión con nuestra iglesia, ofrendan y con ello están demostrando la fe y el Señor está obligado a concederles, bueno, muchos bienes y una larga vida y una vida de completa sanidad. La teología de la prosperidad ve con base a estos pasajes del Evangelio o la Biblia como un contrato, como ya dijimos, entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen una gran fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. La doctrina enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que la voluntad de Dios, que su pueblo sea bendecido con muchos bienes. Este movimiento de la prosperidad surge en Estados Unidos y entre los norteamericanos prominentes cuyo mensaje de prosperidad ha influido en la iglesia en África y también en el mundo, se encuentra, y vamos a dar una lista para que ustedes los conozcan, Oral Robert y su hijo Richard, con su evangelio Semilla de Fe. Es decir, hay que sembrar, es decir, hay que dar muchas veces y muy abundantemente para recibir de la misma manera. Luego, este hombre, Oral Robert, se hizo inmensamente millonario, estableciendo iglesias en África. Luego tenemos a Kenneth y Gloria Copeland con su herejía de recompensa del 100 por 1. Es decir, si usted da, mientras más da, si usted por ejemplo da 1 millón, el Señor le dará 100 millones. Si usted da 100 millones, el Señor le da 1000 millones. John Avancini, que promueve un Jesús súper rico, tal como Frederick Price afirma, entre otras cosas, que conduce un Rolls Royce porque sigue las pisadas del Señor Jesucristo. Luego está Morris Cerullo y Robert Tilton, son mayormente de la tradición de los teleevangelistas, otros maestros de fe estrechamente asociados con su tradición del Evangelio de la Prosperidad son Kenneth Hagin, Fred Price y Paul Crouch, y más recientemente, incontablemente otros. Quienes enseñan este Evangelio parecen haber entendido mal
al Señor Jesús y a su misión de redención por medio de la cruz. La tendencia es distorsionar la misión de Jesús, o del Señor Jesús, perdón, de haber venido principalmente a salvarnos de nuestros pecados. Y ellos dicen que ha venido para hacernos ricos, aunque algunos predican que el Señor Jesús ha venido tanto para salvar a la gente de sus pecados como para hacerlas ricas o prósperas. Es raro escuchar predicaciones sobre arrepentimiento o salvación del pecado en los círculos del Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué podemos decir entonces? Que sea el Evangelio que nos da luz. Todo lo que el Señor Jesús enseñó con respecto a las posesiones terrenales nos llegan como advertencias. Enseñó con mucha claridad, y vamos a leer algunos pasajes. Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Es una advertencia. El hombre que ama las riquezas no puede servir a Dios, porque son tantos los afanes de las riquezas que se olvida de darle el tiempo necesario al Señor. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Lucas 16:3, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por medio de estas citas bíblicas podemos apreciar las advertencias del Señor Jesús sobre el poner excesivas esperanzas en las riquezas, apartándonos del verdadero objetivo del Evangelio, que es el de llamar a pecadores al arrepentimiento. Y para los creyentes llevar una vida en sobriedad, pues las riquezas, lejos de acercarnos a su comunión y a la santidad, nos alejamos cada vez más de Él. Al inconverso lo lleva a endurecer su corazón al poner sus esperanzas en las riquezas, como algo de sublime y gran bendición por su especial y gran fe. Sin embargo, el Evangelio dice, Lucas 16:15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Nosotros amamos las riquezas y la prosperidad de todas formas, y el Señor dice que nosotros lo que consideramos algo sublime delante de Dios es abominación. Y luego en 1 de Pedro 5:8 también el Señor nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No se olviden ustedes que Satanás es el príncipe de este mundo y todas las riquezas están en sus manos. Una de las formas de tentar al Señor Jesús fue cuando le mostró todos los reinos y las riquezas del mundo y le dijo que si postrado me adoraras, serían todas de él. Y el Señor le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso se considera que para poder tener sobriedad ante todo este conjunto de tendencias de la sociedad del siglo XXI, hay que apostar por tener autocontrol y dominio de las emociones. La sobriedad, por último, también se asocia al carácter templado y a la tranquilidad con que una persona se comporta sin estridencias ni escándalos. La sobriedad se considera como una de las virtudes más importantes del ser humano, y es que se establece que aquella es la que permite que cualquier persona pueda vivir teniendo muy claro qué es necesario y qué es lo superfluo. Es más, se dice que gracias a esa cualidad y valor, un individuo que posee, es decir, la sobriedad, no solo no perderá el tiempo en cosas superfluas, sino que además utilizará el dinero de forma absolutamente correcta y sin despilfarrarlo en cosas que no son realmente importantes. En la práctica, solamente hemos querido exponer un aspecto más de una teología para que usted saque sus propias conclusiones. Insisto, no queremos ser dogmáticos, solamente queremos exponerla. Creemos que cuando el hombre pone sus ojos, su mente y su corazón en las cosas humanas y se aparta
de la paz de nuestro Señor Jesucristo y de aquello que Él establece para nosotros en nuestra conducta diaria, que es parecernos cada vez más a Él, obtener la santificación y la santidad para vivir una vida de agradarle y de un sano temor a Dios. La riqueza nos aparta de este mandato del Señor Jesucristo: hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. El Señor dice que las cosas vendrán por añadidura. ¿Será correcto entonces buscar o exigirle a Dios en riquezas para que un siervo de Dios pueda obtener dinero en abundancia para poder exhibirlos y para poder vivir en fatuidad? Creemos que el Evangelio de la prosperidad, respetuosamente, ha pasado a ser una verdadera herejía o un acto de paganismo puro. Usted verá si el Espíritu Santo lo lleva a este convencimiento. Nosotros no queremos de ninguna forma convencerlo. Es Dios quien redarguye el corazón de cada persona. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes que han escuchado esta exposición breve, aunque es mucho lo que se podría decir desde el punto de vista doctrinal, pero que el tiempo no alcanza para este programa. Que el Señor les bendiga y les guarda. Será hasta una próxima oportunidad.